consumiendo local, biodiversidad nativa, compromiso familiar. Cultivemos la vida, consumiendo local, biodiversidad nativa, compromiso familiar. Alimento sano y seguro para poder, cultivando la vida para tu bienestar. Alimento sano y seguro para poder, cultivando la vida para tu bienestar. Son las 8:45 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y como ustedes saben, cada 2 semanas tenemos aquí en el programa la posibilidad de dedicarnos a hablar de un tema que es tan importante como cotidiano. Usted sabe que las 2/3 partes de todo lo que se come en Lima, por ejemplo, viene de la agricultura familiar. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que es bueno hablar de la agroexportación y es maravilloso saber que las cifras han mejorado, pero que no se está atendiendo debidamente a millones de personas que se dedican a la agricultura y que requiere un apoyo estatal que no está siendo materializado, que se está desatendiendo mucho? Y ahí de eso hablamos aquí todos los ocados viernes, y nos da mucho gusto que mucha gente nos esté siguiendo a esta hora porque le presta mucha atención a este asunto que es fundamental. Esta mañana han venido a visitarnos César Sotomayor, es economista, ha sido viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI, que es el Ministerio de Agricultura, y Rosario Romero, que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades y es de Fórum Solidaridad, una institución que trabaja este y otros temas. César, Rosario, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Gracias por venir esta mañana a hablar con nosotros. Bueno, quisiera comenzar con César, aprovechando de su doble condición de ser economista y además de haber sido viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI. ¿Qué políticas concretas, ¿no es cierto?, más allá de la buena intención que siempre se refiere cuando se habla de agricultura, hay que se oriente a la agricultura familiar? Es decir, que uno diga, hay una política que puede ser todavía insuficiente, que puede ser mejorable, pero ¿cuál es la política o no hay una política referida a este sector? Bien, concretamente, bueno, muchas gracias por esta invitación. Es importante para nosotros estar en este espacio que está tan escuchado. El 2014 se nos encarga, luego de la reorganización del Ministerio de Agricultura y Riego, reorganización que termina el 2013, casi entrando al 2014, se nos encarga como Viceministerio de Políticas Agrarias elaborar y oficializar, encargarse de la oficialización de una política agraria dirigida a la agricultura familiar. Política que se llega a concretar. Se concreta a través de un decreto legislativo, es decir, tiene fuerza de ley. Esta política agraria es por primera vez oficializada en un ministerio dirigida a la agricultura familiar. De acuerdo. Con todas las características que usted ha señalado y que todos conocemos. Los objetivos de esta política agraria dicen fomentar el desarrollo de agricultores y agricultoras, ¿no?, del segmento de la agricultura familiar, para potenciar los activos bajo un marco de inclusión y de derechos. Tiene 12 lineamientos de política, esta política agraria, que van desde el manejo y conservación de bosques, manejo de agua, innovación y transferencia tecnológica, y tiene un lineamiento 8 que por primera vez es explícito dentro de la política agraria de un ministerio, ¿no?, o del Estado. ¿Qué dice ese punto? Que el lineamiento 8 va dirigido a potenciar las capacidades de los líderes tecnológicos de la pequeña agricultura, conocidos como promotores comunales, como camayos, como yachachics, que rescata la experiencia de más de 20 años, que tanto los proyectos especiales como las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, y algunos gremios campesinos venían practicando, ejecutando. Reconoce su importancia y su protagonismo en procesos que han sido eficientes en términos de generar condiciones para una agricultura familiar, pues, que sea eficiente también, y que efectivamente han demostrado que es un vehículo que llega de manera horizontal y más directa
al pequeño agricultor. Ya, de acuerdo. Entonces ahí, hasta ahí, digamos, escuchándolo, César, yo diría perfecto. Entonces tenemos un marco legal, tenemos el énfasis correcto, tenemos identificado quiénes son los actores de ese escenario. Correcto. Pero cuando eso se traslada ya al hecho concreto, es decir, ¿cuánto desde ese momento, 2013-2014, se ha avanzado en la materialización de lo que la ley establece? Y cuánto de eso se ha hecho, pero permítame todavía describir que luego de esa política agraria se oficializa la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar. Y se incorpora eso. Se incorpora en el marco de la política agraria, de esa política nacional agraria, se oficializa la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar. Pero ¿por qué quiero mencionar este documento? Y es igual este documento que está oficializado a través de un decreto supremo. Es que es producto de un trabajo conjunto de la sociedad civil y el Estado. Es el producto de un trabajo de la Comisión Nacional de Agricultura Familiar, que agrupa a 10 ministerios, a 4 instituciones de la sociedad civil, gremios de productores y cooperación internacional. Es decir, todo este marco normativo estaba establecido. Luego se saca la Estrategia Nacional de Talentos Rurales, también un documento oficializado con resolución ministerial para potenciar la capacidad de estos productores. ¿Cuánto se ha avanzado? Sí. Ok. Parcialmente, algunos programas y proyectos del Ministerio de Agricultura y Riego están desarrollando esta actividad. Pero ocurre que una institución que está fuera del Ministerio de Agricultura y Riego, que es el programa Haku Wiñay de Foncodes, es quien está capitalizando todo este marco normativo y estos lineamientos. Al momento son 5.000 yachachis, 5.000 líderes campesinos contratados por el Estado a través de Foncodes que están llevando este servicio de extensión. Pero 5.000 yachachis en realidad es una cuota mínima, una cifra mínima en proporción frente al 1.800.000 o 900.000 unidades productivas que tenemos en la agricultura familiar. Lo que ocurre es que todo este marco normativo, tengo que reconocer también que en esta gestión se está invisibilizando. O sea, digamos, si era poco lo que se hacía, ahora digamos esto se ha disminuido. Lamentablemente, porque nuevamente ha entrado en el tema de discusión la prórroga de la Ley de Promoción de la Agricultura, que va dirigida, como usted en algún momento decía, a la agroexportación. Va a la agroexportación, está logrando resultados, no tenemos que negar. En otros términos, como yo lo he mencionado en otro momento, ya, o sea, la Ley Klimper del 2000, ¿no es cierto?, la ampliaron para que tenía sentido para iniciar una actividad de esa característica. Completamente de acuerdo. Pero 20 años después ya no puedes seguir dando los mismos beneficios. Pues es como que, digamos, tú tengas a tu hijo, porque tú es tu hijo hasta los 60 años criándolo, porque, digamos, está grandecito y hay que seguir apoyando. No puedes, pues tiene que ir cambiando eso, ¿no? Y si el costo es poner invisible al pequeño productor, a la agricultura familiar, el costo es bastante alto. Sí. Ahora, quería justamente para preguntarle a Rosario sobre eso, digamos, una apreciación sobre esto que estamos conversando, ¿no? Entonces César lo que nos plantea es que efectivamente hay una normativa, está en el plan, hay todo. Pero, digamos, hay esta invisibilización de los últimos tiempos, y eso que ya antes no es que esté muy bien todavía, de 1.800.000, 5.000, digamos, en realidad es un asunto que no necesariamente parecería muy representativo. Pero ¿cómo lo ven ustedes de la sociedad civil en este trabajo? Mira, con el esfuerzo conjunto entre Estado y sociedad civil pudimos avanzar la ley, la estrategia, en fin, todo el instrumento, el reglamento de la ley, todo eso más o menos en 2 años y medio, hasta 3 quizás. 2 años y medio. 2 años y medio pudimos hacerlo. Que con eso demostramos que si trabajamos juntos podemos tener éxito. Pero lo cierto es de que en el momento de la implementación, como se cambió de gobierno, ya se acabó. Es como que si no existiera. Es como que si hubiéramos levantado un edificio y que solo falta ponerle las lunas y las escaleras, por decir,
pero se quedó abandonado. Sí, pues. ¿No? Con una tremenda inversión de tiempo, de presupuesto, de expectativas, porque los gremios también estaban entusiasmados de que al fin iban a tener atención, claro, ¿no? Pero lo que nosotros vemos actualmente es que un problema fundamental es el tema de la falta de voluntad política. Ajá. ¿No? Bueno, ahora el presidente Vizcarra está tomando el toro por las astas con el tema de la corrupción, y qué bueno. Ajá. Pero bueno, habrá que comenzar de a pocos, pero es insuficiente. Lo que pasa es que los problemas en el país no pueden esperar. Claro. La pobreza se ha agudizado, peor la pobreza extrema, los niveles de desnutrición se han incrementado. Entonces, estamos en términos sociales y también políticos, estamos en un retroceso, aunque el afán es el avance en el aspecto económico, cuando vemos que no es lo suficiente. Yo me atrevería a decir una herejía, ni siquiera lo central, lo principal, porque podemos ser un país con mucho dinero y con miseria, ¿no? Sí. Ahora, pero eso ha tenido que ver por el énfasis de las políticas públicas, ¿no es cierto? Es decir, hay una idea, y digamos que tiene sentido porque la agroexportación es importante, no hay que merecerla, tiene problemas también, obviamente, pero cuando el énfasis se pone ahí, ¿no es cierto?, siempre las cosas se van a resolver a favor de ese sector, pues, por más que haya todo el armatoste legal que ustedes bien han hecho y que ha sido producto de la relación Estado-sociedad civil, pero si arriba se define que la prioridad es esta, inclusive los mecanismos que están pensados para la pequeña agricultura se usan a favor de ellos, y cuando no funcionan, se desaparece para todos, que es lo que pasa con el agrobanco, ¿no es cierto?, que tiene problemas porque le dan préstamos a empresas grandes, hay problemas de pagos, todo, y la desaparecen para los que sí debería estar funcionando. Ese es el problema. Es como en la relación minería, medio ambiente, comunidades indígenas. Hay un Ministerio de Cultura que te habla de las comunidades indígenas, todo, pero mientras arriba se ha definido que la prioridad es la minería de todas maneras, el resto va a tener que acomodarse a eso. Eso está pasando, ¿no? Bueno, César ha sido viceministro, entonces sabe que a esos niveles se discuten las cosas también, ¿no? Mire, efectivamente, y le voy a poner el ejemplo de lo que ha pasado hace, creo, menos de un mes. Pequeños agricultores de Ayacucho se envenenan porque utilizan indebidamente, equivocadamente, envases donde tienen que cocinar o lavan sus productos en envases que antes habían sido usados como pesticidas. Exactamente. No se puede decir alegremente que esa es la ignorancia del pequeño productor. Eso nos está mostrando fehacientemente la falta de asistencia técnica y extensión en el campo, que lamentablemente desaparece cuando el presidente Fujimori hace el ajuste estructural. Desaparece el sistema de extensión rural y desde entonces no se repone. No tenemos un servicio de extensión rural. Y mal podemos pensar o asumir que el pequeño agricultor simplemente es un ignorante que no sabe. Lo que pasa es que ese servicio de extensión, que debe ser entendido como un bien público, no se está dando. No, inclusive si fuera ignorancia, es un problema del Estado, porque el Estado debería hacer las cosas para que se puedan absolver todas esas dudas o malos comportamientos que pueda tener. Cuando se hace el ajuste estructural, se asume que la asistencia técnica tiene que ser privatizada y tiene que ser el mercado privado que tiene que atender el servicio de extensión y asistencia técnica. ¿Quién puede pagar los servicios de extensión? La gran agricultura. Esta agricultura de exportación obviamente contrata a sus técnicos, muy buenos técnicos, los trae del extranjero y resuelve todos los problemas que tiene que resolver, y muy bien. Tenemos una agricultura que exporta, que está por los 5.000 millones de dólares exportando, todo muy bien, pero ese pequeño agricultor, que repito, es el 97% de las unidades productivas en el Perú, no tiene este servicio, simplemente se terminó. No, y el Estado, digamos, lo que tiene que hacer es tratar de romper con ese desequilibrio, o sea, buscar, apoyar ahí donde no hay acceso justamente a eso. No podemos asumir que ese pequeño productor va a resolver de forma privada ese mercado de asistencia técnica. Claro. Eso no existe, esa es una falacia, y por ello es que todos estos documentos van dirigidos a resolver ese tema de asistencia técnica en un trabajo conjunto, sociedad civil, Estado.
Y yo coincido con Rosario cuando nos dice que hay un problema de voluntad política. Creemos que todo este asunto mediático, político, que muy bien tiene que resolverse en la parte superestructural, la corrupción, todo el tema, qué bien que esté sucediendo, pero no estamos prestando atención a este agricultor que está cometiendo este tipo de errores, pero no errores conscientes. Errores porque nosotros como Estado estamos fallando. No, es verdad, estamos prestando la atención a lo que es efectivamente importante, pero estamos dejando toda una agenda sin ver donde ya hay que empezar a medir la propia gestión, porque claro, el presidente Vizcarra está yendo bien en su mejor relación ahora con la gente y cómo se ha parado frente al obstruccionismo que puede haber del sector de oposición, pero cuando ya uno revisa si está siendo eficiente, desarrollando políticas sectoriales, ahí todavía hay este tipo de déficit, ¿no? Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Tengo que ir terminando lamentablemente porque el tiempo se nos acaba, pero por favor César y Rosario, una anotación final. Mire, es un lugar común escuchar de que el pequeño productor migrante de la parte altoandina a la parte baja de la selva es el principal driver de la deforestación. Pero nuevamente, ese pequeño agricultor que deforesta la Amazonía no lo hace conscientemente porque igualmente tiene problemas de asistencia técnica. Si nosotros como Estado no vamos a levantar la productividad de ese pequeño agricultor, no podemos luego simplemente señalarlo como el principal deforestador. Claro, no puedes penalizar algo que no estás tú generando condiciones para que no se produzca de esa manera. Sí, pues es verdad. Mis palabras finales son simplemente para reiterar esta reflexión. Tenemos que mirar como Estado y como sociedad civil nuevamente a este pequeño agricultor de sierra, de Amazonía, ¿no? De costa, donde tenemos problemas con asistencia técnica. Si no miramos esto, simplemente luego vamos a lamentar la situación. No podemos cargar con el pequeño agricultor que se queja porque está siendo invadido por el tema minero o tema energético en Cuatro Cuencas, si es que no asistimos con levantar la productividad. No, totalmente de acuerdo. César Sotomayor. Yo quisiera, Rosario, sí, por favor. Quisiera solamente llegar a la reflexión para todos los oyentes de que hablar de agricultura familiar no es hablar solo del campesino, es hablar de aquellos alimentos que antes de llegar a la mesa vienen de un proceso largo, vienen de la selección del cultivo, de la selección y conservación de las semillas que lo hacen esos campesinos, de la producción, de la distribución y después de la preparación. ¿No es cierto? Entonces, poner en riesgo 2 o 3 escalones de esta escalera para poder comer nosotros es como comenzar a suicidarnos. Claro. ¿No? Porque ¿qué cosa vamos a comer dentro de 20 años? ¿Solamente los productos que se importan? ¿Y solo vamos a trabajar y producir riqueza en el país para importar alimentos? Entonces, ¿de qué tipo de desarrollo estamos hablando? Esa me parece, Rosario, la perspectiva en la que hay que ver estos temas, ¿no es cierto? Esto nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana, no es un problema de los que viven lejos y que no los están tratando bien, sino que si no le prestamos atención, de acá a un tiempo efectivamente no vamos a tener que comer tal cual. ¿No es cierto? Sí, entonces, si no lo miremos solo como un problema del Ministerio de Agricultura. Claro. Este es un problema del gobierno peruano. ¿Por qué? Porque garantizar la alimentación no pasa solo por lo que se produce, pasa por el acceso, pasa para los servicios, para los mismos productores, pasa por mejorar las condiciones de vida y tener la posibilidad de ir al mercado y comprar la comida que quieras comprar. Tan cotidiano como eso, efectivamente. ¿No es cierto? Entonces, miremoslo como un problema nacional. Está muy bien, muy bien. Así es como tenemos que mirar, efectivamente. Rosario Romero lo ha dicho, no se puede decir de mejor manera. Muchísimas gracias a Rosario Romero de Fórum Solidaridad por haber venido a conversar con nosotros, y a César Sotomayor, economista y ex viceministro de Políticas Agrarias del Minagri, por haber también dado a conocer este punto de vista y esta información que siempre es útil para mirar el panorama completo. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Ya regresamos en No Hay Derecho. No hay derecho, no.